quiero que nos cuentes un poco más, desarrolla un poco más el proceso, porque yo acabo de descubrir ahora mismo que hay gente que invierte en bebidas alcohólicas. Hablamos de ediciones limitadas de vinos. Correcto. O tiradas muy pequeñas de unas particularidades muy concretas que adquieren un valor a lo largo del tiempo. Quizá me recuerda bastante a la industria relojera. O a la inversión en relojes. Lo que pasa es que un reloj no te lo bebes, un vino sí. Exacto. Claro, imagino que el vino llegará un día que alguien lo abra y se lo beba, y ahí es cuando el valor, digamos, que se va un poco al traste. Claro. Cuéntanos todo este proceso y luego, si quieres, pasamos a hablar un poco más de tecnología, de cómo aplicaste esto. Perfecto. Al final, voy a hablar del vino, pero esto se aplica al final a la mayoría de bebidas alcohólicas, ¿no? Tú cuando vas a un restaurante, el chef tiene la oportunidad de crear ese plato, vamos a decir, cuantas veces quiera, ¿no? Esto no me ha gustado, me gustaría hacer una modificación sobre esto, o esto le puedo dar otro toque. Cuando tú creas un vino, tienes una uva de una añada y no la puedes fastidiar. Entonces, a veces que ese vino sale muy bueno, otras veces ese vino no sale tan bueno. Entonces, cuando esas añadas son únicas, cuando tienes la interacción del suelo con la interacción de los vientos que vienen de poniente, la uva que está en un punto perfecto, que se recoge justamente hasta ahora, que es cuando no hay una concentración de calor muy grande, que luego la llevas y la vinificas de una forma o de otra, al final consigues un vino único. Hay unas botellas limitadas de ese vino. Aunque sea el mismo vino el año siguiente y se llame igual, esa añada es única. Entonces, para bodegas que tienen una presencia mundial muy grande y que han estado presentes en el mundo vitivinícola desde siempre, crear una añada única les da el poder de poder poner el precio que quieran, ¿no? Entonces, ese vino puede venderse a X, pero en 20 años vista puede transformarse en 50X perfectamente, porque resulta que esa añada fue única. Entonces, partiendo de esa base de necesidad o de identificación única de una añada, ya puedes ponerle el precio que quieras. Ahora, necesitas obviamente un contexto que esté dispuesto a invertir en esas botellas que luego en un futuro se van a revalorizar, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues obviamente necesitas esas herramientas que te permitan hacerlo. Como decía antes, llevarse a una casa de subastas, básicamente pagabas por ese vino, te lo llevabas a tu casa y lo tienes que conservar tú como querías. ¿Ya embotellado o era una cosa más al por mayor? Embotellado. Vale. Normalmente es producto final, no es una cosa al por mayor como una lonja de pescado o algún... No, puedes vender una barrica, se ha visto. De hecho, hay una plataforma que se llama Blockbar que ellos venden... básicamente es muy similar a lo de XPO. Ellos venden botellas de vino y tú las puedes comprar con criptomonedas y ellos las almacenan, pero tú estás comprando realmente esa botella, ¿no? Y hay botellas de whisky, botellas de vino, botellas de ron, algunas alcanzan el $250,000, o sea que estamos hablando de cifras bastante significativas y que tienes que estar dispuesto a invertir obviamente en ello, ¿no? Pero al final tú consigues tener una bodega que es única en el mundo y eso a veces no tiene precio realmente, porque un buen ron conservado de la forma correcta puede estar durante 100 años perfectamente sin abrirse, que lo abras y que esté en su punto. Entonces, y con el vino incluso también puede llegar a pasar en ocasiones. Perdón por interrumpirte, ¿cuál es el periodo de años que estimas de las bebidas alcohólicas? Porque el ron dices 100 años, ¿no? Pero un vino, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede estar? Un vino depende si es un vino, por ejemplo, nosotros en este caso las botellas de vino que sacamos de XPO era un vino que tardaba 7 años en hacerse y lo que hacíamos era un vino totalmente ecológico que cogíamos durante 5 años, lo enterrábamos. Estaba 5 años sin ningún tipo de intervención, luego lo sacábamos y estaba durante 2 años expuesto al sol. Da igual que fueran temperaturas bajo cero, que fueran de 50 grados, ese vino estaba expuesto a la naturaleza completamente. Y luego le metíamos trufa negra dentro para infusionarlo. Entonces se volvía un vino muy especial, obviamente, ¿no? Ese vino, al haber estado expuesto a esas condiciones tan drásticas, es capaz de aguantar en una botella perfectamente 20, 30, 50 años. No tiene ningún tipo de problema. Hay otros que son un poco más sensibles al paso del tiempo, otros que incluso hay que ir interviniendo en ellos para que no se echen a perder, que por ejemplo hay muchas bodegas grandes que tienen la opción de hacer un descorche, ven que el vino está bien y luego lo vuelven a embotellar. Ostras. Y ese vino se puede mantener durante X años más. Entonces depende mucho del tipo de vino que sea, de quién lo ha o qué bodega lo ha elaborado, y lo mismo pasa con el resto de bebidas alcohólicas. Pero bueno, pueden ser 10 años o pueden ser 100, depende mucho de la bodega y de la destilería en sí. Y lo que te iba a preguntar antes es que en este tipo de tecnología, como el blockchain, ¿cómo mides que en tu caso, ¿no? En vuestro caso, vuestro vino ha estado expuesto a esas temperaturas, a ese amplio abanico de temperaturas drásticas, medias, de temperaturas, pues eso, tan frías, sumamente frías? Claro.
que le da esa proporción, le brinda esa ventaja de exponerlo durante mucho tiempo y revalorizar la marca. Claro. Entonces, ¿cómo puedes medir eso en una etiqueta con la tecnología? Eso principalmente se hace con dispositivos IoT. No todas las bodegas obviamente están preparadas para tener esto. Hay que tener en cuenta que en España el 70% de las bodegas elaboran el 30% del vino. Es decir, que únicamente el porcentaje restante es el que elabora el porcentaje de vino más grande en España. Bueno, eso le pasa en España y en el resto de Europa también. O sea que la concentración de producción de vino está reservada para grandes bodegas que representan un porcentaje muy pequeño de esa tarta, por así decirlo. Entonces, no todas esas bodegas se pueden permitir el hecho de usar esos dispositivos IoT. Las que sí lo pueden usar tienen un registro de la trazabilidad continuo de todo, es decir, desde que entra la entrada de uva, desde que se hace la vinificación, cómo va pasando por diferentes estadios hasta que se convierte en un vino, qué barricas pasa, qué temperaturas tienen esas barricas, o sea, todo está contemplado. Y luego se emiten esos NFTs de una forma totalmente, pues con toda la trazabilidad y totalmente automático. Y entonces luego se puede contemplar en la botella, que es lo que hacíamos con XPO. Tú podías acercar el móvil al vino y podías, a través de un lector NFC, podías ver toda la información de ese vino, que tiene un poco que ver con lo que estamos haciendo ahora con el proyecto de Winey, que luego si queréis hablamos un poco. Háblame un poco más del vino o de una botella de vino como inversión. O sea, yo soy un tío muy económico. Sí. O sea, ¿qué puede suponer en cuanto a rentabilidad, en cuanto a atesorar una botella de vino? O sea, en el largo plazo, ¿qué rentabilidad se puede obtener de un tipo de inversión de este tipo? Pues depende del vino, pueden llegar hasta los 100x perfectamente. O sea, por 10. Por 100. Bueno, sí, por 100. ¿En cuánto 100. tiempo? Normalmente unas añadas que puedan tener alrededor de unos 50 años ya se empieza a considerar, dependiendo de la bodega obviamente, que es al final el factor que más influye en el precio del vino, pueden llegar a revalorizarse probablemente 100 veces, sí. Si tienes en cuenta la inflación, lo que costó la botella, y luego aparte la revalorización que se va dando, porque al final tú ten en cuenta que cuanto más tiempo pasa, más mítico se convierte ese vino. Pero hasta cierto punto. Porque la gente se va bebiendo el resto de botellas, y menos entiendo, botellas ¿no? existen. Entonces, al final, hasta que se vuelve prácticamente único, ¿no? Entonces, una botella de un vino muy concreto de un chateau francés puede valer cientos de miles de euros. Me interesa mucho, sobre todo de forma comercial para el podcast, ¿cuáles son los stakeholders, los actores principales de este tipo de negocio? Es decir, yo creo que cualquiera que nos vea podrá decir cuánto tengo que invertir para entrar en este tipo de negocio y convertirme como actor protagonista, ¿no? Sí, realmente poco, porque existen plataformas que te permiten invertir en este tipo de activos y que están tokenizadas. Entonces no tienes por qué comprar la botella entera o la barrica entera o la botella de ron entera. Tú puedes comprar, pues como sabéis, con criptomonedas se pueden dividir pues la inversión que quieras hacer. Entonces tú inviertes en cripto. A través de esa plataforma realmente estás comprando ese activo, pero puedes comprar, no sé cuánto será el mínimo, pero está alrededor de los 10, 20 euros. Entonces, yo creo que me preguntabas un poco más por porcentajes, ¿no? Sí. Dependiendo de las botellas, yo creo que puede rondar entre un 5 y un 10%, y si es algo muy excepcional, pues obviamente puede superar eso, ¿no? Pero estamos hablando de que son rentabilidades que se han demostrado bastante eficientes a lo largo de los últimos 50 años de historia. O sea que es un activo interesante para invertir. Lo acabo de descubrir hoy, la verdad que no me esperaba. Últimamente estoy muy con los relojes porque me gustan mucho, o sea, ya a nivel estético, lógicamente no me voy a comprar un Rolex, aún no hemos llegado ahí. Pero sí que me interesa mucho como activo los relojes, como inversión, y me parecen muy bonitos y algo que se disfruta a la vez. Y oye, el vino al final es algo parecido, porque contra más tiempo pasa, menos ejemplares hay de esa botella. Y es algo también pues que en cierto modo es algo que te lo compras para disfrutarlo. Exactamente. Si un día decides comprarte, o sea, beberte uno de esos vinos que tú tienes atesorados, digamos, que entiendo también que uno de los handicaps que tendrá esa inversión es que si tú la quieres hacer, tener tú la propiedad por completo, es decir, atesorar tú la botella de vino, necesitas ciertas condiciones. Correcto. No lo puedes tener en la nevera o en tu casa cogiendo polvo. No, tiene que estar bien almacenado. Por eso, en una bodega, cierta humedad, cierta temperatura. Exactamente. Sí, y de hecho, la gente que almacena, digamos que actúa como intermediarios para luego aprovechar esa revalorización de la botella y volver otra vez a entrar al mercado de forma de segunda subasta, por así decirlo, ¿no? Para sacar esa rentabilidad. Entiendo que esas propiedades que definía un poco Óscar también las anota. No sé si con IoT no creo que haga falta tecnología ahí. No, es más un análisis cualitativo en este caso, ¿no? Y como te decía antes, al final se puede abrir esas botellas, se puede comprobar el estado, se puede hacer una mini cata, por así decirlo, de ese vino.
y asegurarse de que pues, sigue teniendo las cualidades necesarias para poder invertir en él. O sea que eso sí que se sigue haciendo, de hecho. Wow. Qué interesante, la verdad. Acabo de descubrir una nueva forma de invertir dinero. Así que nada, súper guay, la verdad. Siempre se aprende algo nuevo.